El Grupo Parlamentario del PRD expresa su posicionamiento en torno al dictamen a discusión sobre outsourcing. Estamos por la dignificación del trabajo y el salario. Manifestamos nuestro compromiso indeclinable por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos, consagrados en nuestra Carta Magna y en la Ley Federal del Trabajo. Eliminar todas las prácticas que dañan los derechos laborales de las y los trabajadores mexicanos va de la mano de la eficacia en el cumplimiento de las atribuciones de vigilancia de la Secretaría del Trabajo y de la aplicación expedita de la justicia laboral en los tribunales laborales. Declaramos también nuestra absoluta defensa del postulado constitucional establecido en el artículo 5 de que a los mexicanos no podrá impedírseles que se dediquen a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo estas actividades lícitas. También manifestamos nuestro compromiso en el combate a la elusión y a la evasión fiscal, aunque acotamos, el Estado debe hacerlo respetando el Estado de Derecho, es decir, las garantías del debido proceso y los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos. Con la mesa de negociaciones en Palacio Nacional, el Poder Legislativo ha sufrido una afrenta en el ejercicio de sus atribuciones por el Ejecutivo Federal, violentando el principio de la división de poderes. Es una grosera intromisión, pues una vez que se presenta una iniciativa, el debate y las decisiones sobre los cambios a la misma deben transcurrir en la esfera, en el ámbito legislativo, y es ahí a donde debieron acudir tanto empresarios como los representantes del Poder Ejecutivo si contaban con una propuesta superviniente. Máxime que se convocó a un parlamento abierto para discutir la iniciativa del outsourcing, donde además se ventilaron clara y abiertamente objeciones y coincidencias en torno a la iniciativa presidencial. Esta afrenta a la división de poderes tiene como colofón un pacto corporativo entre el gobierno, las cúpulas empresariales y el nuevo charrismo sindical a la usanza de los vetustos tiempos de los sexenios populistas de Echeverría y López Portillo. Es evidente que el acuerdo corporativo no surgió de un consenso, sino más bien de la imposición de la voluntad presidencial. Basta observar los términos del acuerdo. También es extraño, por decirlo menos, que la iniciativa presidencial fuese presentada en la Cámara de Diputados cuando era en el Senado, donde desde hace muchos meses se estaban construyendo acuerdos en torno a las reformas al outsourcing. El Ejecutivo Federal ha repetido insistentemente la consigna anarquista que se puso de moda en el 68 en el movimiento estudiantil de Francia, prohibido prohibir. Sin embargo, su iniciativa sobre la subcontratación presentada el pasado mes de noviembre contradice abiertamente el supuesto principio que dice honrar. Lo mismo sucede con el pacto cupular. El outsourcing opera en nuestro país desde hace muchos años e inició su regulación legal con la implementación de la reforma laboral de fines del 2012, reconociendo los cambios experimentados por la estructura productiva nacional que ha venido evolucionando aceleradamente a una economía de servicio y modernas manufacturas. El outsourcing está reconocida por la OIT y es una práctica global en el mercado laboral de las naciones con las cuales mantenemos relaciones comerciales. Un mercado que también en México se ha venido distinguiendo por el libre mercado, la competencia y la globalidad. El Ejecutivo Federal, como de costumbre, muestra su profunda aversión a lo privado, a las empresas, a los emprendedores. Por ello sataniza y estigmatiza a las empresas mexicanas y extranjeras cuando generaliza que usaron los beneficios del outsourcing para hacer defraudación fiscal y despedir a miles de trabajadores donde el confinamiento por la pandemia. También lo sataniza cuando culpa al outsourcing por los despidos masivos que ocurren cada fin de año para no pagar aguinaldo y reparto de utilidades. Es un mal diagnóstico ya probado con datos del INEGI y de otras entidades que hacen estas mediciones. Ni todos, ni siquiera la mayoría de los empresarios que recurren al outsourcing son violadores de los derechos de los trabajadores ni evasores de impuestos. Si bien es cierto que existe este fenómeno, en realidad ocurre en todo el mundo laboral por la falta de vigilancia y de aplicación de las normas vigentes
que ya sancionan ambas prácticas, el incumplimiento de los derechos laborales y de seguridad social, así como la elusión y la evasión fiscal, como lo demuestran las recientes acciones legales emprendidas contra uno de los mayores contratistas de outsourcing que está huyendo de la aplicación de la ley. Si bien el PRD ha insistido en eliminar los abusos que se presentan en el outsourcing, el dictamen que se presenta también abusa en su orientación punitiva, recaudadora y sobrereguladora, que significará un golpe demoledor al empleo y más lesivo aún porque no nos sobreponemos a los empleos perdidos y empresas cerradas durante la pandemia del COVID. Al parecer, la iniciativa no tiene como propósito la justicia laboral, sino aumentar la recaudación para rescatar las alicaídas finanzas públicas. Tiene la misma visión de terrorismo fiscal con que se ha diseñado la política tributaria de la presente administración. No hay incentivos, solo secuelas sancionatorias en los ámbitos laboral, fiscal y penal. Su propósito es aterrorizar a los empresarios con las sanciones y con la amenaza de la equiparación de la defraudación fiscal con delincuencia organizada. Termino. Y los trabajadores ven la pérdida de un derecho que no tiene cortapisas en la Constitución, con un límite al reparto de utilidades. Lo real es que muchas empresas no soportan el aumento de los costos laborales, ni las rigideces de estas nuevas relaciones laborales, ni las nuevas barreras de entrada que limitan la competencia. El aumento de la informalidad, la pérdida de confianza y de las inversiones serán una consecuencia natural, y las finanzas públicas Su tiempo se ha agotado. Termino. Y las finanzas públicas resentirán el efecto de la pérdida de empleos y cierres de empresas. La iniciativa tiene buenas intenciones, pero desafortunadamente los resultados serán devastadores. Gracias, Presidenta, por su comprensión.